Toda leyenda tiene algo de verdad, y esta a veces permanece oculta. Acompáñanos a develar el misterio que hay detrás de la cortina. Pues muy buenas noches, queridos escuchas. ¿Cómo están? Mi nombre es Hassan, nuevamente detrás de la cortina, como todos los viernes. Y me acompaña, como siempre, Carolina. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, Hassan. Aquí esperando comenzar un excelente programa para todos ustedes. Así es, hoy vamos a hablar de el secuestro del hijo de Charles Lindbergh Jr. Y bueno, va a ser un programa interesante dentro de todo, es un poco extenso y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, resumido, ¿no? Vamos a tratar de resumir. Como siempre nos va a acompañar María González en la parte de la conversación en el segundo bloque, pero vamos a hablar de eso más adelante. Mientras tanto, pues Carolina nos tiene un anuncio importante. Así es, si todos quieren comunicar en este país en una excelente escuela, se pueden dirigir a nuestra Escuela de Locutores de Chile, una escuela inclusiva que está ubicada en Avenida José Manuel Infante 322 en Providencia, Santiago. En nuestra región metropolitana, los fonos son el 22492-9385 y 22264-1402. Y si nos quieres escribir, está su mail, locutoreschile@gmail.com. Y por supuesto, también las personas que nos están escuchando, también nos pueden ver a través de la señal de YouTube de la Escuela de Locutores de Chile, en el canal de la Escuela de Locutores. Y también estamos en Facebook, en la señal en vivo de la página oficial de la Escuela de Locutores y a través de www.escueladelocutoresdechile.cl. Y sin más, vamos a nuestro primer bloque. Los hechos son la base del caso. Esto es La Escena. Correcto. Voy a compartirles un video de el programa de hoy. Va a ser un poquito largo, pero vale la pena. Por favor, presten atención. Este es Marzo 1932. Ya es de noche en New Jersey. A las 8:30, la niñera de la familia, Betty Gao, subía a la planta alta de la casa del matrimonio Lindbergh en Andwell, zona este del estado. Lleva en brazos a Charles Augustus Jr., bebé de apenas 20 meses. Lo envuelve con una manta y lo pone en su cama. A esa hora, Charles Augustus Lindbergh, su célebre padre, estaba en la biblioteca. Una hora más tarde, a las 9:30, oye un ruido, un crujido de maderas, y supone que se debe a la rotura y caída de los listones de una caja con naranjas que hay en la cocina. No le da importancia y sigue leyendo. Pero media hora después, la niñera vuelve al cuarto del bebé y descubre que no está en su cuna. Se inquieta y le pregunta a la madre, que acaba de salir del baño, si el bebé está con ella, pero no está, y la alarma se adueña de la casa. Lindbergh deja de leer. La biblioteca está abajo del cuarto del bebé. Sube, comprueba que la cuna está vacía, lo busca por cada rincón y al volver al cuarto descubre un sobre blanco en el alféizar de la ventana. Abierto el sobre, aparece un papel de tosca caligrafía y peor inglés, con faltas que un par de filólogos atribuyen a un alemán, pero muy claro en el monto. El secuestrador exige $50,000 en certificados de oro. La desaparición del bebé desata un huracán americano, no solo por el destino del pequeño, también por la celebridad del padre. La búsqueda, febril, moviliza a media nación, desde el presidente Herbert Hoover hasta el capo de la mafia Al Capone, que ofrece sus servicios desde la cárcel. Nada extraño, no hay en el país un mayor experto en el AMPA. Pescando en río revuelto del oportunismo, aparece un excéntrico profesor jubilado, Joseph Condon, que publica en un diario un mensaje: ofrezco a los secuestradores la suma de $1,000 si entregan al niño bajo secreto de confesión. Sorpresa increíble. Condon recibe una carta de ellos, o él, firmada con el nombre del presunto culpable.
Algo muy raro. ¿Qué criminal firma sus fechorías? Pero Lindbergh, perdido por perdido, pone el caso en manos de Condon y comienza una extraña y más que sospechosa historia. Según el extraño mediador, dijo que se había reunido en un cementerio con un secuestrador que usaba el alias de John. Le contó que es un marinero escandinavo y que la banda la forman 3 hombres y 2 mujeres y que el niño estaba bien, escondido en un barco. Para demostrar que realmente lo tenían, le mandan a Condon un pijama del bebé. El padre reconoce la prenda, autoriza a Condon a pagar el rescate y este lo hace en el mismo cementerio del primer encuentro. Pero los $50,000 no son billetes, papel moneda. Son certificados de oro que en ese momento significan lo mismo. Con una trampa, a esa serie de certificados les queda solo 1 año de vida. Deben ser canjeados antes de ese plazo y todos están numerados. Método infalible, o casi, para rastrear su periplo hasta el origen e identificar a los culpables. El supuesto John lo acepta sin discutir, pero no devuelve al bebé. El tiempo transcurre sin novedad, y más de 2 meses después, el 12 de mayo, un camionero que baja de su cabina para orinar encuentra el cadáver. Está a medio enterrar en un bosque, a 7 kilómetros de la casa de los Lindbergh, en un pésimo estado, apenas reconocible. Dato clave: fue asesinado muy poco después del rapto. Quizás esa misma noche. Hoy veremos qué está detrás de la cortina del misterio que se ha escondido por casi 90 años. El secuestro del hijo de Lindbergh. Pues bien, hoy vamos a hablar de el secuestro del hijo de Lindbergh. Así Antes de es. comenzar, Carolina, ¿quién fue Sí. Lindbergh? Exacto, compañero. No olvidar que Charles Lindbergh fue el primer piloto que se convertía en cruzar en solitario el Atlántico. En 1927, aquella hazaña es sin lugar a dudas muy importante y trascendente para la historia moderna. En su país no era muy conocido tal vez y no muy amado lo que era el pilotear, todo este mundo de los aviones y qué sé yo. Él fue un iniciador del vuelo y se convierte en un famoso, pero que todo el mundo lo adoraba, ¿te fijas? Entonces ahí su país de origen, obviamente, le abre las puertas a este mundo de la aviación. Y fíjate que él se vuelve un héroe a consecuencia de esta proeza, aunque lo hayan logrado ya los hermanos Wright tiempo atrás, pero él lo hizo solo. Él fue el que cruzó el Atlántico solo y fue un héroe nacional, y esto le dio bastante renombre y se convirtió incluso hasta en un técnico de esa época, bastante importante. Y a su hijo lo secuestran, y esto es lo que vamos a tratar de hoy. Pero vamos a hacer entonces primero la primera pausa musical. Vamos después con el segundo bloque, donde vamos a conversar a fondo sobre este tema. Y esto es Grease Gun de Matt Harris. Y suena justamente así.
Profundicemos este caso bebiendo de las fuentes de información. Siete con 10 minutos, eso era Chris Gunn. Bien, vamos a seguir con nuestra compañera María González, que ya debería estar en cualquier momento, debería acompañarnos. Sin embargo, vamos a hacer un breve resumen. María, muy buenas noches, ¿cómo estás? Oye, se escucha un poquito, se escucha un raro, es idea mía. ¿Se colgó? Sí, quedó congelada la imagen, María. Bien. Mientras tanto, vamos a conversar sobre esto. Creo que tenemos un poquito de problemas técnicos. ¿Estás bien, María? ¿Ya nos escuchas bien? Sí, nosotros no podemos escucharte aparentemente muy bien. No sé si es un problema que tienes y Sí, no se estás escucha muteada. María, ¿podrías apagar la cámara entonces a ver si de repente el video Tenemos- interrumpe con el sonido? Sí, Terriblemente. sí, puede ser eso. Ya, inténtalo a ver. Bien. Mientras María arregla los problemas técnicos, vamos a ir conversando del caso en particular. Este caso fue fantástico desde el punto de vista no de la parte positiva, sino más bien de lo surrealista que puede ser. Ya vimos al principio que fue un caso bastante polémico. ¿Qué podemos agregar, Carolina? Un caso que quedaron muchas dudas, un caso que tal vez no fue resuelto de la forma más correcta, un caso que no se investigó lo suficiente, un caso que culpan a un individuo y en menos de un corto tiempo, una semana, sale dictado culpable. ¿Qué pasa? Fue un caso mediático político, la fama le pasó, digamos, la cuenta a este aviador Charles. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo una presión social tal vez para tener a un culpable? ¿Cómo se pierde un niño en una casa con una niñera en el lugar, con su madre en el baño y su padre en la biblioteca? ¿Cómo se explica que secuestren a un niño habiendo gente dentro? Ali. Ya. Veamos un momento, Carol. María, ¿tú ya no puedes conversar? Creo que tenemos problema de Sí. conexión. ¿Podrías invitarla de nuevo, Ali? Sí, voy a enviarla de nuevo a la invitación. Dame un segundito. Mientras tanto, pues, lo que podemos ir conversando es los datos de la investigación como tal. Esta investigación fue bastante polémica porque empezaron a hacerla inmediatamente que hubo el secuestro. Exacto. Inmediatamente se encontraron unas huellas dentro de la casa e inmediatamente se empezaron a ver cuáles eran las fallas y se encuentra la carta en el alféizar, que es un soporte que tiene de las ventanas, y afuera se ve una escalera de madera que va a ser base fundamental de lo que se demostró de Hotman, que fue el presunto culpable, porque fue todo lo que fue circunstancial. María, ¿estamos listos? A ver, ¿puedes hablarnos un poco? Ahora tenemos dos. María. Vamos que se puede, María. Sé que estamos lejos, pero vamos a ver qué se puede. María, ¿nos escuchas? Creo que lo abrió 2 veces. Sí, escucho. Escucho, pero se me abrió 2 veces. Yo creo que solo con el audio, María, no debiésemos de tener problema, porque a veces cuando está la cámara prendida tenemos el problema de congelamiento de la imagen. No sé si puedes hacer eso. Apaga tu cámara y quedamos solo con el audio. Sí. Así es. Bueno, mientras María se conecta. Bien, entonces, ahora, María, ¿nos escuchas?
Definitivamente estamos teniendo un problema de sonido, compañero. Mientras no se escucha Mariano, mientras se conecta, por supuesto que lo va a poder lograr. Tú comentabas acerca de este presunto culpable que fue Hauptmann, ¿cierto? Que él se convierte en el hombre más odiado del mundo. Imagínate, un secuestro de un niño de solo 20 meses. 20 meses que desaparece de su propia casa y es encontrado 7 kilómetros cerca de su casa. Ahora por un camionero. ¿Te fijas? Entonces es un caso que genera dolor, porque genera dolor cuando hay un secuestro, cuando hay un asesinato de un adulto, de cualquier persona, porque nadie merece ser asesinado, por supuesto, pero cuando hablamos de niños, que es lo más sagrado que un ser humano puede tener, obviamente va a generar un revuelo, un odio social, ¿cierto? Y también una presión social de conseguir luego al culpable. Y eso pasó en este caso, por eso quedaron muchas dudas de que si Hauptmann era obviamente el verdadero secuestrador. Y además le dan condena, ¿cierto?, de muerte. Sí, le dan una condena de muerte, pero este es el presunto culpable, Bruno Hauptmann, que es el que le achacaron todo. Todas las pruebas que estaban en su contra fueron circunstanciales, pero vamos a tratar de ir poco a poco. Una vez que se secuestra al muchacho, al niño, repentinamente se comienza la opinión pública a querer aprovecharse de la circunstancia y querer aprovechar todo este revuelo para también ellos adquirir algo de fama. Recordemos que Lindbergh era un hombre con bastante renombre dentro de la sociedad y la opinión pública. Exacto. Inmediatamente ocurren un par de casos que después lo podemos ver dentro de mi canal en YouTube, lo puedo alargar. Y se incorpora un señor que se llama John Condon. Y este señor, John Condon, es el que se encarga de hacer las negociaciones dentro de el núcleo familiar. Exacto. ¿Tú sabes quién es John Condon, Carolina? Sí, vamos a poner una foto de él aquí. Un profesor jubilado que tiene contacto, ¿cierto?, con el padre ante su desesperación, ¿cierto? Él quiere solucionar más o menos este problema porque era un caso mediático, como obviamente la historia lo decía, un secuestro de un niño de 20 meses. Y fíjate que John... hay un detalle importante. A mí me gustaría que María, si se puede conectarnos, nos diera luz un poquito, que es que la policía, este caso parecía ser raro, porque no puede haber sido que él entró, o el secuestrador o los secuestradores hayan entrado a la casa sin que nadie se diera cuenta, tomando en cuenta de que cómo pudieron haber entrado y tomar el tiempo preciso. Tiene que haber habido alguien dentro de la casa que le estaba informando algo a ellos. Tenía que haber alguien. No es tan simple de que, bueno, voy a entrar y sin saber si alguien estaba allí. Yo creo que tenía que haber un cómplice dentro de esto. Y la policía lo descartó rápidamente. Ellos dijeron, mira, vamos a seguir con la conversación, con la investigación, y descartamos a la gente que estaba en la casa. Por ejemplo, a la niñera. Tenían que haberla interrogado con más ahínco, y también inclusive al mismo John Condon, porque él se presenta así de la nada y él comienza a tener incluso la potestad de hacer las negociaciones con los supuestos secuestradores. En la primera vez le dieron $70,000, y en estos $70,000 recordemos que hubo 8 cartas en el ínterin de todo esto. Pero vamos a alargarnos mucho para no hacer tan largo el programa. ¿Tú qué crees, Carolina? ¿Qué opinas tú? Así, Ali, y como todos estos casos que son mediáticos y de mucho dolor, también se generan hipótesis que muchas veces son equivocadas. Por ejemplo, la policía acusa a una de las criadas de la familia de Lindbergh, ¿ya? Y la niña, la joven, se siente tan acusada que se suicida de la desesperación, y ella nunca ni siquiera estuvo en ese minuto. También se decía y culpaban al padre del niño, porque bien nosotros sabemos que era un antisemita, ¿cierto? Y que estaba él de acuerdo con la aplicación generalizada de la eugenesia. Él era un fiel, digamos,
que, ¿cómo se dice? Un fans, se podría decir, ¿ya? De Hitler. Sí. Entonces, también había una hipótesis que se decía que el niño tenía tal vez un problema físico y él se lo quería llevar a Alemania para que fuese solucionado, pero algo salió mal, algo falló. Son hipótesis que obviamente siempre suceden y nacen en estos casos que son muy mediáticos, pero eran hipótesis. ¿Tú te imaginas? Sí, claro. No, sin duda. Era algo muy extraño eso. Después del caso de Condon, que él se pone y hace las negociaciones, que también me parece bastante extraño que la policía no haya tomado en consideración si este hombre, y después de 1935-36, el mismo Hoover, el presidente, declara que el FBI tuvo como que una muy mala gestión con respecto a la investigación y también con las pruebas presentadas en el juicio. No estamos diciendo que Bruno Hauptmann no lo haya hecho, ¿ok? Es posible que haya perpetrado el crimen, pero evidentemente no lo hizo solo, ¿ok? Aunque circunstancialmente tuvo unas atenuantes que podría haber sido que a lo mejor lo que él decía hasta el final de sus días, que fue inocente. Él nunca dijo que lo había hecho ni reconoció la culpa. En este caso, en particular, es que después que Condon continúa... Sigue, sí. Carola. A lo que tú comentabas, Ali, imagínate, a él, a Hauptmann, sucede que el tribunal de Flemington de Nueva Jersey, a partir del 2 de enero de 1935, empieza, ¿cierto?, el juicio y termina el 13 de febrero del mismo año. Fue bastante rápido. Es que no se puede investigar en un tiempo tan corto, aunque él, un alemán que tenía una conducta, digamos, muy mala con la justicia. No, pero Hauptmann sí tenía, digamos, causas penales, antecedentes penales, él sí los tenía. Entonces, creo que se investigó de muy mala forma, porque además cuando el fiscal investiga la muerte del niño, cuando es encontrado, él escribe en su hoja algo muy rápido. No vamos a dar detalles de cómo se encuentra el cuerpo del niño, pero escribe muy rápido cómo se encontró, un punto, 2 puntos y ya. ¿Te fijas? Entonces había una presión, quizás hubiese habido una presión política tal vez, esto fue, su fama le pasó la cuenta a Charles. ¿Qué ocurre aquí cuando suceden casos que son muy mediáticos o te exigen o a la policía se le exige un culpable? No sabemos y eso tal vez, bueno, digamos expertos en leyes, expertos en los casos más mediáticos no pudieran responder esa pregunta. María, ¿ya puedes hablar? Acá estoy, ahora sí. Perfecto, muchísimas gracias. A lo mejor tuviste que reiniciar. Bueno, para todas las personas que nos están escuchando, ella es María González, nos acompaña, ella es criminólogo y perito de forense. ¿Cómo estás, María? Pues estoy bien acá tratando de entrar, ¿verdad? Con ciertos problemitas, pero espero que ya cumplamos con este compromiso, ¿no? Sí, espero que sí. Bien. Muchas gracias, María. Sí, muchísimas gracias. Para servirles. Bien. Carola, ¿alguna pregunta que quieras hacerle entonces? Sí, a María. Muchas preguntas, María. Este es un caso de muchas preguntas. Pero la primera que tengo en mi cabeza es que si este secuestro hubo un interés político o solo una recompensa en dinero, María. ¿Qué piensas tú? Bueno, para comenzar, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? Todo caso importante muchas veces es bastante controversial. Y este caso de Charles Lindbergh es un caso controversial y a la misma vez, digamos, tuvo esa trascendencia. ¿Por qué? Porque en la historia de los Estados Unidos
este primer caso de rapto era el primer caso que se estaba dando. Y entonces, por consiguiente, a partir de este hecho, ¿verdad? Es que se creó en los Estados Unidos la ley Lindbergh, ¿verdad? Que está enfocada a los casos de raptos de menores, ¿verdad? Pero realmente... Oye, Vamos, María. Se volvió a congelar. Pero supongo que justamente lo que nos iba a comentar María es... Ahí está de vuelta, Lee. Ahora sí. Ahora sí. Vamos prendiendo velitas, María. Vamos, que se puede. Quedamos en que fue... Okay. Quedamos en que fue el primer caso y a partir de él se promulgó la ley Lindbergh, justamente a consecuencia de esto, de antisecuestro. ¿Qué más nos podrías decir? ¿Crees que fue un caso político? Bueno, no fue un caso político porque fue un caso por dinero, pero desembocó en una situación política, podríamos decirlo así. Podría ser, porque recordemos de que Charles Lindbergh, a partir de su hazaña, ¿verdad?, de cruzar el Atlántico, se convirtió en un héroe nacional. Posteriormente, él, ¿verdad?, se introdujo en la política y comenzó a tener auge en eso, ¿verdad? Inclusive él corrió para presidente y para gobernador y era un posible candidato a la presidencia. Pero también durante ese trayecto se descubren ciertas cosas sobre él. En primer lugar, él era a favor antisemita y era un gran admirador de Hitler, ¿ves? Entonces, hay ciertas cosas políticas que hay de por medio y que, pues digamos, como que vienen a oscurecer un poco más el caso. Pero el caso en sí, como estaba escuchando anteriormente, en los inicios del proceso, no se llevaron a cabo. Por eso es que en el FBI hay registros sobre las investigaciones que se hicieron. Y el FBI definitivamente dice de que tanto el proceso como la condena y el juicio fueron viciados porque no se utilizaron las medidas correctas ni las informaciones necesarias. Inclusive, hay una duda sobre la nota que presuntamente fue entregada a los Lindbergh. Hay un testigo de cargo que señala a Charles Lindbergh que... Otra vez, pero fue. Mira, vamos a ir a una pausa musical. Sí, ya no sé. María, vamos, ¿Nos escuchas? María. Ok, ¿se escucha? Sí, María, perfecto. Continúa. ¿Se escucha? Sí, María, continúa. Creo que no. Bueno, vamos a ir ahora en una pausa. Vamos a ir a una pausa musical y volveremos a hablar justamente. Esperemos que María nos pueda acompañar a hablar de lo que sigue y lo que resta, porque cómo encontraron a Hauptmann es bastante curioso. Y después vamos a dar algunos detalles sobre el juicio. Y después vamos a comentar otras cositas. Pero primero vamos a lo que es la próxima canción. Esto es El Camino Oscuro. Lo toca Corpas y suena justo así.
Son las 7:31 de la tarde. Recordamos que ustedes nos pueden escuchar a través de la señal en vivo de la Escuela de Locutores de Chile, www.escueladelocutoresdechile.cl, también por el canal de la Escuela de Locutores de Chile en YouTube y por la página oficial de Facebook. También nos pueden escribir a nosotros a nuestro Instagram @desdelacortina. Y seguimos entonces hablando de Charles Lindbergh. Una pregunta que te iba a comentar, Carolina. Tú sabes que acá María ya nos está acompañando. María, ya nos puedes ¿aló? ¿Nos escuchas? Acá nuevamente, ahora se escuchan. Listo. Ahora te escuchamos, María. Quería hacerte una pregunta. Fíjate, los testigos bueno, iba a decir algo antes de hacer la pregunta. A Charles Hauptmann lo encuentran de una manera bastante curiosa, porque después, como saben, se pidieron $50,000 y hubo varios cambios. Primero se pidieron 80, después se pidieron 100, después se bajó a 70, después se bajó hasta 50 y 50,000 se hizo. Y como dijimos al principio del programa, en el video, estos $50,000 se pagaron en bonos. Y al niño, después del secuestro, después del asesinato, después que lo encuentran, 2 años después, una persona pagó en una gasolinera con un bono de estos. Y esta persona, el dependiente de la gasolinera, lo vio un poco raro de que hubiese pagado con un bono, se acordó del caso y anotó la matrícula y después dieron con Hauptmann. Y cuando dan con él es cuando comienza el juicio. Sin embargo, lo que yo quería preguntarle a Carlin como criminólogo, hay testigos de la familia que debieron haber sido un poco más minuciosos, diría la palabra. El FBI debió ser un poco más minucioso. ¿No crees que hubo un segundo cómplice que podía haber formado parte y que estaba metido dentro de la familia y que no fue investigado? ¿Tú qué crees? Definitivamente sí hubo un cómplice, ¿verdad? Y digamos, pues prácticamente no es que el FBI sea deficiente. No, hay que ver que siempre, históricamente, ¿verdad? Tanto el FBI con las fuerzas policiales, pues digamos, siempre han tenido roces. Entonces, debido a esa presión de esos choques que siempre tienen estas dos agencias, ¿verdad? Entonces es porque las investigaciones que hizo el FBI, la policía de New Jersey de ese tiempo no le dieron cabida. ¿Por qué? Porque había algo. Estaban tratando de ocultar algo, porque inclusive el FBI dice que el examen que se le practicó o la autopsia que se le practicó al niño una vez que lo encontraron fue una autopsia simplemente someramente, fue superficial. No se tomaron todas las medidas que debían haberse tomado para llegar a fondo del asunto. Y si es el Charles, ¿verdad? Cuando lo citaron para que fuera a reconocer el cadáver, él tampoco le dio tanta importancia a eso. Entonces, eso el FBI lo señaló y sometió todas esas investigaciones, las sometió al proceso. Pero definitivamente el juez que estaba a cargo no le dio lugar a esas investigaciones. Por eso es que el FBI también tiene sospecha de que sea tanto entre las amistades de Charles Lindbergh, porque hay un Wendell, ¿verdad? Que ese posteriormente, años más tarde, era candidato a la presidencia. Entonces, la esposa de Hauptmann, ¿verdad? Una vez, cuando él fue condenado, ella denunció, ¿verdad?, a Wendell como sospechoso de tanto del secuestro como del asesinato del niño. Era la esposa del que estaban condenando y del que ya habían condenado. Pero eso atrasó un poco porque detuvieron a Wendell, pero lo pusieron en libertad. Claro, lógicamente que ya tenían a Hauptmann. Hauptmann, por su historial criminológico que tenía, entonces lógicamente que a él lo condenaron. Pero está la pregunta, y es una pregunta que siempre se mantiene y el FBI también la sostiene. ¿Realmente Hauptmann fue el culpable? ¿Condenaron a un inocente o a un culpable en aquel tiempo? Por eso es que el caso aún sigue abierto. Exacto. María, mira, por ejemplo, se encontraron
las pruebas, dos pruebas, una huella de neumáticos, piezas de una escalera en un arbusto cercano que parecía diseñada inteligentemente pero toscamente construida. ¿No piensas que son muy pocas pruebas como para condenar a un supuesto secuestrador? Demasiado, son pocas pruebas y todas las pruebas que hay con las que ejecutaron el proceso y llevaron a sentencia a Hauptmann son pruebas circunstanciales, ninguna es prueba contundente ni evidencial, todas son circunstanciales porque inclusive la misma grafología, ¿verdad?, de la carta que supuestamente Sí. Hauptmann le había enviado a Charles Lindbergh, no fueron comparadas y no es la misma caligrafía, tanto la de Hauptmann como la que estaba escrita. Que es también en el billete, en el certificado de oro, no están las huellas de Hauptmann, sino que son las huellas de otra persona. Pero la policía de ese tiempo no le dio pase a todas esas investigaciones. Por eso es que hicieron un juicio apresurado, no lo llevaron en tiempo y forma. María, Me imagino. ¿y Charles Lindbergh crees que tenía enemigos en esta época por su fama tal vez? De tener enemigos, bueno, lógicamente, todo, todo personaje público pues tiene tantos enemigos y tiene fans. Sí tenía sus enemigos, se sospecha de que uno de sus amistades, que es este mismo Wendell, al que la viuda y la esposa de Hauptmann lo denunció. Él era un enemigo también y andaba detrás. ¿Por qué? Por la manera como la gente estaba dándole aceptación a Charles Lindbergh y no a él. Entonces, por Ahora, consiguiente, digamos, ¿sí? sí, continúa. Sí, entonces por consiguiente podríamos decir que hay varios sospechosos. Uno, el primer sospechoso, según el FBI, el primer sospechoso es la trabajadora que ellos tenían, la niñera. El Betty segundo Gould. sospechoso, sí, exactamente. El segundo sospechoso es uno de los amigos que había visitado a Lindbergh, ¿verdad? Y tercero, el mismo Lindbergh. El Sí, FBI también sospecha del mismo Lindbergh. cobra fuerza una teoría de que puede haberse autosecuestrado, digamos que por su afinidad a la eugenesia, ¿no? Y a las teorías nazis de la selección con respecto a la pureza de la genética. Y aparte de esto, parece ser que el Charles Lindbergh Jr. tenía también una anomalía, ¿no? No podríamos Así determinar es. eso porque él tenía apenas 20 meses cuando fue secuestrado y ocurrió esta desgracia. Pero Así es. como que sí era la cosa, ¿no? Fíjate, también te quería preguntar, John Condon, que apareció de pronto, él fue el mediador durante todo el proceso, en lugar de ser el abogado de la familia, que yo creo, si yo lo hubiese hecho, si a mí me hubiesen secuestrado a mi hijo en estas circunstancias, yo hubiese puesto no a un advenedizo, sino a una persona de mi entera confianza para hacer ese tipo de negociaciones, como fuera de mi abogado en este caso. Y él no lo puso, fue a John Condon. ¿No crees tú que él también podría ser sospechoso de cómplice? Precisamente por esta forma tan abrupta de haber aparecido. Obviamente que este Condon también era un cómplice y definitivamente ninguno de los dos quería ir a prisión. Sabían de que la pena de muerte es lo que le esperaba para cualquiera que hubiera cometido ese asesinato. Y si ya tenían un chivo expiatorio, en este caso pues era, ¿qué más da? Que se fuera a prisión y a muerte al que tenían, a que ellos se fueran a prisión. Pero sí, definitivamente hay muchas sospechas y hay muchas dudas sobre la actitud de Lindbergh a la hora de descubrir el cadáver de su propio hijo, que no actuó como debió haber actuado, como cualquier otro padre. También hay que ver el historial y analizando toda la historia de vida de Charles Lindbergh, pues digamos, pues no era, claro, a veces la prensa se mete en tantas cosas y no informan definitivamente cómo es, sino que
lo más amarillista. En este caso, ¿verdad? Solamente estaban enfocados en la Ahí voy. pérdida, en el secuestro, en el asesinato. Pero sí, no vemos detrás del hombre, qué hay detrás del hombre. Entonces, el FBI se fue definitivamente desde esa raíz y allí comenzó a hacer sus propias investigaciones. Así es, María. Bueno, entonces, ¿podríamos decir que existe el crimen perfecto, María? No, no existe el crimen perfecto, ¿verdad? Sino que simplemente lo que existe es un veredicto a priori o a conveniencia. Y lógicamente, pues en todos los países la justicia está corrupta y entonces, pues prácticamente cuando hay dinero, pues entonces dice un dicho, ¿verdad? De que la justicia es como la culebra, solo muerde al descalzo. Está bueno. Está bueno. que estás, Muy es que buen estás dicho, María. desprotegido. Oye, a mí me llama mucho la atención el caso de Hotman porque pareciese que la opinión pública, la presión pública, hicieron que este señor fuera, independientemente de todo, él se había ganado el odio precisamente porque seamos un poquito racionales y reconstruyamos algo, y si nos vamos a esa época y seamos un poco empáticos en este asunto, ¿no? Si nos vamos hasta 1932, los principios morales de allá eran muy complicados. Uno complicado, diferente a los de ahora. Y la pérdida de un niño, aparte de esto, nunca se había visto un secuestro antes. Y de repente se secuestra un niño y no solamente el niño está secuestrado, sino que también aparece muerto y aparece un culpable. Tomamos en cuenta cuál es el poder de los medios de comunicación y cómo este señor se ganó el odio de todo el mundo, sea culpable o no. Entonces, me imagino que la presión social que tenía el FBI, que tenía incluso el presidente de la República en ese momento, de los Estados Unidos, para poder decir, bueno, necesitamos resolver esto porque vamos a quedar como incompetentes si no lo hacemos, aparte de todo lo que el desprestigio que nos viene como institución. Y entonces, bueno, aparece este señor, es culpable y vamos a dejarlo así. Entonces, ¿no crees que se hubieran tomado el caso como demasiado apresurado? Hoy en día, si este caso hubiese hecho, ¿en cuánto tiempo crees tú que podrían haber agarrado a un culpable y tomando en cuenta el debido proceso, cuánto tiempo se tomaría para poder determinar la culpabilidad de una persona si eso ocurriese hoy en día? Y también si crees que este caso no fue tan bien apurado, apresurado en esa época. ¿Qué opinas tú? Bien, definitivamente, ¿verdad? Un caso de secuestro, pues el tiempo que podría tomarse para hacer las investigaciones, para llegar a agarrar al presunto secuestrador, pues eso en la actualidad tomaría un tiempo más o menos como, no sé, como unos 2, 3, 4 o 5 meses, ¿verdad? Sí. Eso va en dependencia del secuestrador, ¿no? Porque siempre el secuestrador, a partir de que da la primera cita, la primera entrevista, entonces ahí es donde se viene. Como criminólogos podemos venir haciendo nuestras propias conjeturas y haciendo nuestras propias deducciones, ¿ves? Pero definitivamente... Siempre va a depender del desempeño o, digamos, de la inteligencia del secuestrador y de los hechos, correcto. Pero mínimo 5 meses. Claro, más o menos. Ahora, adaptándonos a aquel tiempo que habían, digamos, pues la tecnología no había avanzado bastante, digamos, la metodología tampoco, entonces, pues, lógicamente que en aquel tiempo tuvo que haberse dilatado un poco más que el tiempo de hoy. Por lo mismo, María, como no existía digamos, todo esto de celulares, de computadora, la tecnología como para poder investigar de mejor forma la maquinaria que necesitan las policías, ¿no se debió de haber investigado de mejor forma al círculo cercano? Claro, era lo primero que se tenía que hacer, investigar al círculo cercano, porque cada vez que se da un hecho criminal, los primeros sospechosos son las personas que están cercanas a donde se da la escena del crimen. Por ejemplo, se da un asesinato
Entonces, ¿quiénes son los primeros sospechosos? Las personas más cercanas de ellos. Lógicamente que si son familiares o son, entonces allí se tiene que venir, digamos, haciendo las deducciones y haciendo las conjeturas. Pero cuando hay un acto de asesinato, el más cercano es el primer sospechoso que se tiene, independientemente de la categoría o independientemente del parentesco que tenga, porque ya se han visto casos de asesinatos en que la propia esposa asesina al marido o los hijos asesinan a los padres. Correcto. Así es, María. Los primeros sospechosos, en este caso los primeros sospechosos pudieron haber sido, tal como dije anteriormente, la niñera es una de las primeras sospechosas. María, este caso nos da para un programa por lo menos de 2 horas, pero desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo en este bloque. Queríamos darte las gracias por tu tiempo, sobre todo por haberte conectado independientemente de las faltas de conexión o de la falla que hemos tenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y Gracias, María. Que tengas buenas noches. Buenas noches, para servirle y siempre atenta. vamos Muchas entonces gracias. con el informe de investigación. Ya hemos culminado. Esto es el informe de investigación. Es una lástima, no se nos fue el tiempo rapidísimo. Tema interesante de Carolina. investigar. Hay que desglosar mucho. Viste que María tenía toda la información muy bien desglosada. Es un caso muy doloroso porque está, cierto, como personaje principal un bebé, un niño de 20 meses que, bueno, yo siento que aquí no se investigó bien. Muy pocas pruebas para decir tan rápidamente quién fue el culpable. Estamos ante un padre que era un héroe ante la opinión pública por sus hazañas aéreas, pero también era un antisemita y también era una persona que estaba a favor de generar esto de la eugenesia, fans de Hitler, y por ahí, cierto, obviamente se generan todas estas hipótesis, dudas del caso, y bueno, esperemos que nunca más ocurren estas cosas, Ali. Se nos fue el tiempo. Así es. Antes de terminar, pues quería recomendarles que hay un libro de Ludovic Kennedy, en el cual se basó la serie de HBO que se llama El crimen del siglo. Tienen que ver esta serie y también pueden leer el libro como para complementar todo lo que estamos hablando acá. Aquí es un tema muy largo y desafortunadamente pues se nos acaba el tiempo. Y hay una película en el año 79 que se llama El asesinato de la desaparición del hijo de Lindbergh y que también pueden ustedes ver en Cuevana, creo que está la película. Y bueno, sin más, tenemos que despedirnos. Yo soy Hassan, nos esperamos en una próxima oportunidad. Carolina, como siempre, nos acompaña como todos los viernes. Sí, Carolina, despedir a todos nuestros auditores, Radio Escucha, y nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere, con un nuevo capítulo para que nos encontremos. Muchas gracias. Esto fue Detrás de la Cortina. Hasta el viernes que viene. Viajes al futuro, guerras intergalácticas, batallas de bebidas. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad, donde juntos podemos caminar en el pasillo de los misterios que hay detrás de la cortina.